Matar a Felipe. Sí. Pero Pero si no lo haces, vas a estar toda tu vida en prisión. Si es que no mueres al llegar. Porque ya debes de saber cómo los presos ensañan en la cárcel con los violadores. sí. Te darían una cucharada de tu propio veneno. Basta, Altagracia, por favor. Entonces tienes que matar a Felipe antes de que vaya con la policía y diga todo lo que sabe de los monkeys y se descubra todo lo que ustedes hicieron en Veracruz. ¿Y cómo sé que esto no es una trampa? Que no es una forma de vengarte de mí. Ay, no seas ridículo y absurdo. Yo sé que quieres matarme como hiciste con los otros monkeys. Pero no te atreves porque Mónica sabría que fuiste tú. Claro, por eso me obligas a matar a Felipe, que es una persona importante, para que me manden a la cárcel. Sé perfectamente que proteges a Altagracia. Porque Gustavo me contó de la entrevista que le hizo a Daniel Llamas en donde tú estabas presente. Sí, bueno, sí. Yo estaba ahí, pero no desde el principio. No, pero sí estuviste en el momento clave, cuando quedó en evidencia que Daniel Llamas fue un monkey y también abusó de Altagracia. Tú no te sorprendiste, porque tú ya lo sabías. Sí, sí lo sabía. ¿Y cuándo me lo ibas a decir, Saúl? ¿Cuándo? ¿Qué exactamente sabes de todo lo que dice Gustavo? ¿Que no somos amigos? ¿Estabas al tanto de todo eso, Saúl? ¡Por Dios! Yo solamente tenía suposiciones, conjeturas que nunca pude comprobar. Conjeturas que te van a llevar a la cárcel 6 años. Por estar protegiendo a esa mujer. Vale la pena, Saúl. No quiero que Mónica se vea en medio de esa basura. Solamente lo hago por ella, ¿me entiendes? ¿Piensas que voy a creer que asesinar a Felipe es algo que quieres por el bien de Mónica? Sé que lo haces por ti, porque no quieres ir presa. Pero también sé que quieres verme muerto. No niego que me encantaría verte muerto. Lo he deseado una y otra vez desde que te vi degollar a mi madre. Aquella noche en Veracruz. Pero Mónica no quiere que me mates. Es tu hija. Tú le prometiste que no lo harías. Por eso buscas otra forma de vengarte de mí. Rafael, ya, escúchame. Si Felipe habla y si no hacemos nada para detenerlo, todo el mundo va a saber que Mónica es hija de una violación. Ya Mónica ha sufrido demasiado. Yo en verdad estoy arrepentida y créeme, yo no quiero que esa pesadilla la siga lastimando. Aunque no queramos, pero es nuestra hija. No lo merece. Dijiste nuestra hija. Sí, es nuestra. Es algo que aunque lo desea con todas mis fuerzas, no lo puedo cambiar. Pero yo sé que tú la quieres. Ella te importa. Aunque nos desprecie y no quiere saber nada de nosotros, lo menos que podemos hacer es protegerla. Por un hijo, un padre debe hacer lo que sea. Lo que sea, ¿me entiendes? Hasta matar. Oficial Velarde, con esta discusión no vamos a llegar a ningún lado. Si queremos llegar a la verdad, tenemos que ir al lugar que le dije. ¿El lugar donde tenían secuestrados a los monkeys? Sí, ese lugar, Saúl. Gustavo ya lo verificó. Sí, se ve que alguien estuvo ahí, pero a simple vista no puede encontrar evidencias de si alguien fue torturado o asesinado, pero quizás con un equipo... No, a simple vista no vas a encontrar nada. Tenemos que ir ahí, voy a levantar una orden y lo voy a revisar a profundidad. Muy bien. Yo quiero ir con ustedes. Ay, sí, por favor, no. ¿En serio? Quiero ir, en serio. No, Saúl, no. Un rotundo no. Y ten cuidado de poner a Altagracia sobre aviso, porque entonces serían 2 delitos. ¿Te quedó claro? Más años en la cárcel, ¿te quedó claro? Confiaba en ti, Saúl. Yesenia, hace rato entré y estabas dormida. Sí, es que me desperté y ya no podía dormir, mija. ¿Por qué estás leyendo las cartas? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Pero hay algo más que tengo que decirte. Hay alguien más que va a morir pronto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tuve un sueño con tu abuela. ¿Con mi abuela? ¿Y qué te dijo?
que alguien más se puede morir. ¿Cómo que alguien más se va a morir? Pues ¿quién se va a morir, Yesenia? No sé. No se ven las cartas. Pero el peligro no se ha ido. Ay, tenemos que cuidarnos mucho, hijita. Mucho. Rafael. De aquí no sales hasta que me des una respuesta. ¿Vas a hacer lo que te dije, sí o no? No, por favor, déjame pensar. No hay tiempo para eso. Felipe decidió hundirnos. En cualquier momento va a ir con la policía. Tenemos que actuar ya. No, es que tengo que ordenar mis ideas. Hay cosas que no entiendo, Altagracia, y así no puedo estar seguro de nada. ¿Y qué tienes que entender? ¿Cómo supo Felipe de los Monkeys? Es imposible que lo haya descubierto solo. Alguien tuvo que habérselo dicho. ¿Pero quién fue? ¿Regina, Yesenia, Mónica? No, ninguna de ellas hablaría con él de eso. Fue el periodista, el que siempre anda con Felipe. Tuvo que ser él. Gustavo. Sí, porque él sospechaba algo. Primero buscó a Daniel, después a la mujer de Francisco Vega. Los vi juntos cuando ella fue a verme al hospital después del secuestro. No, es que ella no sabía nada. Francisco nunca le contó a su esposa de los Monkeys. Tiene que haber alguien más. Braulio. Él me amenazó con delatarme si no lo ayudaba en el juicio. Braulio. Tuvo que ser él. Ese desgraciado me traicionó. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. No. Unos cafecitos. Claro, lo que quieras. Vale, ahorita te ayudo. Sí, no te preocupes, yo lo meto solo. Listo, ya llegamos. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, perfecto. ¿Te ayudo? No te preocupes, ya, con esto es suficiente. Bueno, Ya estoy. vale, ahorita te Lo aviento y ya está. Ya. Yo cierro, no te preocupes. ¿Sí? Sí. Seguro. Todo se está complicando demasiado, Altagracia. Si Braulio te traicionó, hay que eliminarlo él también. De Braulio me encargo yo. Tú encárgate de Felipe. No entiendes que esto se nos puede ir de las manos, ¿verdad? Por eso tienes que hacerlo personalmente. Si involucras a alguien más, será otro testigo que hay que eliminar. No entiendo por qué te resistes. Si tú odias a Felipe, te dejó tan mal ante todo el país. A ti y a Leticia. Altagracia, Felipe es el marido de Regina. ¿Acaso no te importa lo que tu hermana va a sufrir? Que te haya perdonado la vida no te da derecho a meterte en mis asuntos personales, Rafael. Y si tanto te preocupa mi hermana, ten la seguridad que el dolor que le voy a causar no va a ser mayor al que tú le causaste cuando asesinaste a nuestros padres. Estaban buenísimos los tamales que nos trajiste, Adolfo. Muchas gracias. De veras sí se te agradece porque hoy sí amanecí sin ganas de nada, menos de cocinar. Sí, no, me imaginé, por eso también los traje y aproveché para desayunar con ustedes. Gracias. Ay, mi jefe le encantaban los tamales, ¿verdad, Yesenia? Sí. Los verdes, en Le especial. encantaban. Como, ¿tú te acuerdas ese día que fuimos al parque? Ay, cómo se me va a olvidar. Ese día llevábamos muchísimos tamales, ¿no? Y hasta los perros del parque se los acabaron, ¿no? Había un ganone también. Mi jefe, pues ya sabes, ¿no? Pues que le encanta comer y embutirle bien duro. Entonces, pues estábamos comiendo y por más que le decíamos que no comiera porque se iba a empachar. Pero mira, ahí después de seguía. comer nos quedamos dormidas debajo de un árbol, ¿te acuerdas? En la sombrita. Y que Lázaro aproveche que se come todos los tamales que quedaban. No perdí oportunidad. Ya, pero cuando despertamos con hambre, pues ya no había tamal. No, se empachó el pobrecito. Ay, mi jefe. Ay, mi jefe tan necio. Ay, cómo lo vamos a extrañar, ¿verdad, Yesenia? Sí. Karen,
atraparon? No. ¿Saben al menos dónde está? No, Saúl, por supuesto que no. En cuanto me enteré, te busqué. Tengo un operativo buscando a Braulio. Tengo a mis hombres buscando ya a Braulio. Ahorita. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Braulio llevaba apenas un día preso después de la sentencia. ¿Qué clase de sistema penitenciario tenemos que un tipo que comete esos crímenes está en libertad? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se pudo haber escapado? ¿Y de eso tengo la culpa yo? Yo hice mi trabajo perfectamente. Tú lo hiciste perfectamente. Los jueces lo hicieron ¿Y de qué perfectamente. sirvió? A ver, ¿de qué sirvió? ¿Para qué sirvió todo este esfuerzo titánico? ¿De qué? ¿De nada? No sé, Saúl. No sé. Además, se escapó desde anoche. ¿Se dieron cuenta bien la mañana? ¿Cómo que? Sí, se escapó desde anoche. Para mí que ya está fuera del país. No, claro que no. No está fuera. Ese tipo es un psicópata, está enfermo. Los tipos como él... Ay, Karen, es una cuestión de honor. Él va a volver a buscar a cada una de las personas que se encargó de que él termine preso. Tenemos que proteger a los testigos. Sí. Sí, lo pensé. Llaman de protección para ellos. No, Elena. Ni se te ocurra pasar por aquí. Tú tienes a mi hijo, Justino. Tengo derecho a verlo. Nadie niega ese derecho que tienes como madre, pero lo vamos a hacer por la vía legal. Lo que dictamine un juez. Con visitas supervisadas. Me tratas como si fuera un criminal. Porque lo eres. Eres tan peligrosa como el tipo al que le fuiste a decir todo, a Braulio. Le fuiste a echar más leña al fuego, casi me mata. Pero es que no era mi culpa. Sí lo es. En parte fue tu culpa que ese tipo nos haya secuestrado y casi nos mata a todos esa noche. Agradece que no te mencioné como cómplice en el juicio. Di una sola palabra, y no lo cuentas. Me vas a ayudar en todo lo que te pida, ¿ok? ¿Qué? ¿Que Braulio se escapó? Pero ¿cómo? No puede ser. Es que no entiendo cómo es posible. Fue anoche. Los custodios se dieron cuenta hasta mañana en la primera revisión. Karen dio órdenes de que alertáramos a los involucrados porque con Braulio en la calle no sabemos lo que puede hacer. Me va a matar. Me va a matar, Justino. ¿Qué vamos a hacer? Me va a matar. Mi amor, tranquila. Tranquila. Es que no puede ser. O sea, no puede ser que aquí en las cárceles no tienen paredes. ¿O qué pasa? ¿Por qué todo el mundo se está escapando? No sé, pero Braulio lo logró. Saúl estaba acabando de desayunar. Además, todavía ni acababa de desayunar cuando le llamó Karen y salió corriendo a hablar con ella. Sí, no, pero ¿sabe qué, señora Azucena? Seguramente le pagaron a un guardia para que se escapara, porque pues aquí todo se arregla con lana. Pero acá entre nos lo que más me preocupa es cómo va a reaccionar Lidia cuando se entere. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿De qué o qué? ¿De qué hablan? ¿Qué traen? Braulio se escapó de la cárcel. Me voy a quedar aquí contigo. Y tú me vas a ayudar a esconderme, ¿a que sí? Estoy seguro que la policía ya debe estar buscándome. No, aquí no te puedes quedar. ¿Por qué no buscas otro lugar? Estoy aquí por culpa de la basura de tu exmarido. Y la basura de mi exmujer y todos esos desgraciados que me traicionaron. Pero estoy en el lugar perfecto. ¿A quién se le va a ocurrir buscarme aquí? Nadie se va a imaginar que después de fugarme iba a venir a casa de Lópezito, el amante de mi esposa. ¿Qué le vas a hacer a Justino? Siéntate. También lo odias, ¿verdad? Sí. Te robó a tu hijo. Pero ¿sabes una cosa? Yo te puedo ayudar. Si tú me ayudas a mí, yo te ayudo a recuperar a tu hijo. ¿Ok? Pero si te niegas o me delatas, los voy a matar a los dos. A ti y a tu hijo. Sí. No me pongas reuniones en la tarde porque tengo algo muy importante que hacer. ¿Qué haces aquí? Estela, gracias. Te puedes retirar. Olvidaste decirme algo de tu lista de insultos, ¿no? No, espérate, por favor, espérate un segundo. Vine a advertirte que Braulio escapó de la cárcel. ¿Cómo lo hizo? El asunto no es cómo, sino lo que es capaz de hacer en la calle. Braulio seguramente va a buscar a las personas que testificaron contra él o a los que no quisieron ayudarlo durante el juicio. Y entre esas personas estás tú. ¿Y eso cuándo te interesa si estoy en peligro? ¿No me avisaste cuando el periodista me andaba investigando? Y ahora tú me avisas esto. ¿Quieres corregir tu error? No tengo nada que corregir. No soy ni tu empleado ni tu cómplice. Pero sí me preocupas.
Pues quítate esa preocupación de encima, porque me sé cuidar. Altagracia, esto no es un juego. Nada más quiero asegurarme de que estés bien. Yo siempre estoy bien. Ahora, si me permites, tengo que salir porque voy a mi oficina. Yo sé que siempre estás bien. Pero no me perdonaría si algo malo te pasa. Entonces es cierto. Sí te importo.